Muy buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? Ya es miércoles, fue un lindo día hoy que está poco a poco terminando, pero creo que tenemos que agradecer mucho por este día. Siempre, siempre tenemos cosas que agradecer en cada día que pasa en nuestra vida. Y hoy precisamente vamos a hablar de los óvulos deterioran con la edad. Soy Carlota Tello, ¿cómo estás? Y estás en Radio Mujer 1040. Más de uno, tu programa de sexualidad. Vamos a hablar de este tema porque es un tema muy importante que atañe a muchas y mira, en la medida que, nosotros tenemos problemas de primer mundo y de tercer mundo. Tenemos una problemática fuerte con los embarazos adolescentes, pero también hay una problemática de todas aquellas mujeres que decidieron hacer su carrera, su maestría, su doctorado, trabajar, ser independientes, escoger con mucho tiempo y con mucho detenimiento al hombre que querían para que fuera padre de sus hijos y pareja estable de ellas. Bueno, resulta que algunas de ellas llegan a los 35, 38 años y no han tenido bebés. Y es en ese momento que de repente se dan cuenta y quieren que no pase más tiempo para ser madres. Entonces, a veces llegan a los 40, 41, 42. Yo tengo algunas pacientes que tienen más de 40 y que dicen, híjole, estoy viendo para atrás y pues sí he hecho muchas cosas importantes en mi vida, pero en este momento de mi vida, quiero ver qué puedo hacer para ser mamá. Entonces empiezan a buscar métodos, modelos, doctores que tengan que ver con apoyar a este embarazo, que no tenga problemas, tienen muchos miedos, etcétera. Y bueno, pues hay que hablar con ellas realmente cuándo se puede y cuándo no se puede, después de ver la biología y después de, yo creo que estos tratamientos, estas idas a los profesionales tienen que ver no solo con lo biológico, sino también en la parte psicológica tienen que estar acompañadas para este paso que van a dar, ¿sí? Hay una gran cantidad de dudas y preguntas de estas mujeres que llegan o se aproximan a los 40 o pasan un poquito de estos acerca del primer embarazo, porque muchas veces se ha pensado y se tiene como mito que los óvulos están ahí desde un principio de los tiempos. Cada niña que nace trae alrededor de 300,000 folículos en cada ovario y entonces esos folículos son los que a partir de la pubertad van madurando y entonces gracias a las hormonas, pues que hemos hablado en otras ocasiones, unas hormonitas que vienen desde el cerebro que estimulan el ovario y entonces se empieza a madurar uno de estos folículos para convertirse en óvulo maduro, pasar a las trompas y entonces poder ser fecundado. Pero pues sí hay que tomar en cuenta que estos ovulitos no son algunas veces tan maduros, tan sanos, tan fuertes, tan todo como entre los 20 y los 35 años, 25 a 35 años que se considera como que es la mejor edad para embarazarse. Y cuando llegamos a los 40 y apenas va a ser el primer embarazo, porque no es lo mismo tampoco que tengamos 2 o 3 bebés y que a los 40 años se decida tener otro, entonces pues hay muchas dudas y hay que preguntarle a los expertos. En este día vamos a estar hablando con el doctor Herbert Flores desde México, porque él es ginecólogo y también biólogo de la reproducción. Entonces él sabe mucho de este tema y nos va a acompañar en esta hora de radio. ¿Cómo estás, doctor Ebert? Hola, Carlota, muy bien, gracias. Qué bueno, hace mucho que no hablábamos, ¿eh? Feliz año, los mejores deseos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gran amigo del programa y siempre que le llamamos está atento a nuestro llamado. Pues, ¿cómo ves? ¿Sí serán ciertos algunos mitos que se mueven alrededor de esto? Sabemos que un mito es un poquito de verdad y un poquito de mentira por la circunstancia en que fue creado y entonces se repite, ¿no? Se repite en las generaciones, se repite en las voces de las mujeres. ¿Es cierto que se deterioran con la edad los óvulos? Desafortunadamente, vamos a manejar el término ovárica, porque los óvulos
son un panorama muy amplio, son producidos por los ovarios. Sí. Los óvulos específicos, su función es el tema reproductivo, como tenemos más o menos entendido. Fíjate que desafortunadamente la reserva, es decir, tanto la producción como la calidad de los óvulos sí disminuye con la edad. No es un mito, es un tema que es una realidad. Sí. Que es un tema muy interesante, temas de planificación familiar. Ahora, de un lado opuesto a lo que generalmente Ebert, estamos nos vamos a ir perdóname, nos vamos a ir a un cortecito. La transmisión se está oyendo un poco mal, pero enseguida volvemos, ¿de acuerdo? Estamos al aire, ya estamos contigo y estamos escuchando a la rondalla que nos va a acompañar en el evento del 12 de marzo. Este evento, Amor con Sentido, va a estar amenizado precisamente con la rondalla y vamos a escuchar en voz de Andrés García Rivera, integrante de la rondalla, cómo es que se involucran en este evento. ¿Cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, gracias, con el gusto de escucharte. A ver, dime, gracias. Platícame un poquito, ¿desde cuándo se formó la rondalla? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cómo es que se involucran en este evento tan bonito que vamos a tener? Híjole, pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. La rondalla tiene ya 23 años de establecida. Ajá. Iniciamos como fecha probable, recuerdo yo que teníamos previo los primeros de febrero, iniciamos un 14, Ajá. el Día Místico del Amor, ¿verdad? Claro, 14 de febrero. 14 de febrero del 1993. Ajá. Y bueno, ya 23 años de historia. Y como dice nuestro eslogan, la historia continúa. ¡Qué padre! Muy bien, padrísimo. Y van a estar con nosotros, con nosotras, en Amor con Sentido, un evento de Radio Mujer. Sí, gustosos, felices de estar con ustedes precisamente y por desde luego, el espacio que nos brindan y muy gustosos de compartirlo precisamente con todos sus radioescuchas. Sé que es el infinito todo lo que viene siendo el campo que ustedes abarcan y bueno, pues este 12 de marzo nosotros estamos ya puestos y felices de estar compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias y también vamos a regalar una serenata con ustedes, va a ser padrísimo quien se la gane, o sea, no me quiero imaginar el gozo tan grande que va a tener de escucharlos, ¿no? No, y nosotros de compartir con ellos, la verdad eso sí. va a ser algo muy muy emocionante, digo, a lo largo de todos estos años, si algo nos gusta es compartir personalmente, valga la redundancia, con las personas que en este caso lo viven de cerquita, y eso es la esencia de la música de rondalla. Sí, pues muy agradecida yo que hayas tomado esta llamada y nos vemos el 12 de marzo a las 9:30 de la mañana, bueno, a partir de las 9:30 de la mañana en la Expo Planta Baja, Expo Guadalajara, en el Salón de Eventos de la Planta Baja. Le voy a platicar también a ti y a nuestros radioescuchas que Amor con Sentido van a ser 3 conferencias, Amar lo que soy, amar lo que es y amar lo que hay, con la doctora Alicia Soltero, que es psicoterapeuta familiar y que nos ha acompañado muchos años a través del programa Dentro de Ti, un programa maravilloso. Todos hemos aprendido de ella. Matrimonios desechables, ¿quién tiene la culpa? Con el doctor José María Echegaray, psicoterapeuta familiar, que nos va a hacer una reflexión profunda acerca de tantos divorcios en este momento. Y el lenguaje de la seducción en la pareja, conmigo, que soy médica y terapeuta y conductora de este programa Más de Uno, que es el programa de sexualidad de Radio Mujer. Muchísimas gracias, Andrés, y que la sigas pasando muy bien. Y nos vemos, doctora, nos conoceremos por ahí el 12. Ajá. Claro que sí, y bueno, pues una atenta invitación a todos los radioescuchas, porque aparte de lo que usted acaba de decir, vamos a ponerle una cereza en el pastel también. Sí. La música romántica y la rondalla motivos. Maravilloso. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Un abrazo, doctora. Un abrazo igual, hasta luego. Muy bien. Pues vamos a continuar este programa que ha tenido
que han tenido a bien organizar, Giovanni Navarro, muchas gracias, y Telma Coronado, para que tú lo escuches. Es verdad que los óvulos con el tiempo se deterioran y estamos con el doctor Herbert Flores, que es de la Ciudad de México, que es ginecólogo y biólogo de la reproducción, pero aparte es amigo del programa. Herbert, vamos a continuar entonces. Estábamos con esta llamada que no se escuchaba muy bien, pero me estabas diciendo que desgraciadamente sí hay por la edad algún deterioro en los óvulos, ¿es cierto? Así es, Carlota, te decía que la planificación familiar ya no nada más va en el lado adolescente, sino también en el otro lado de la vida reproductiva sí. De las mujeres. Y esto es a consecuencia de eso, que cada vez conocemos mucho mejor de que conforme pasa la edad, también la edad de los ovarios avanza y disminuye la capacidad reproductiva. Claro, claro. ¿Y estos óvulos de un ovario un poquito más añoso, por así decirle, pueden tener algunos defectitos o simplemente no son fecundados y ya? Hay dos vertientes o dos cosas. Uno es la cantidad de los óvulos disminuye y la más importante es la calidad, así es. Sí, la calidad también de los óvulos está disminuyendo por la edad de la persona, de la mujer así en este caso. Lo que genera que la capacidad reproductiva disminuya. Y usaste una palabra que muy comúnmente utilizan inclusive muchos médicos, el término añosas. Sí. Vamos a tratar de explicarle a las pacientes o a nuestro público que no se sientan mal cuando escuchen esa palabra y vamos a tratar de dirigirnos como edad reproductiva quizá más avanzada o que los ovarios ya han cumplido más su función, porque a veces no es tanto el problema reproductivo, les afecta más el creer que están envejeciendo cuando no es cierto, cuando la juventud se determina por otras cosas, ser vigorosas en otras actividades y no tienen que creer que porque la función ovárica disminuye, ellas también van a empezar a usar bastón y todo, ¿no? Sí, no, claro. Y sobre todo ahorita que, bueno, podemos vivir 80 años perfectamente bien, hablar de 40 es apenas la mitad. Exactamente, con una calidad de vida estupenda. Sí. Pero sí debemos de poner mucha atención en el área reproductiva. Claro. Después de los 35 años viene el primer declive o el primer descenso de la capacidad reproductiva, lo cual nos habla de que hay una reserva ovárica disminuida, hay menos óvulos y la calidad disminuye. Pero esto se acentúa mucho después de los 40 años, bajando mucho la probabilidad de embarazo y, como bien decías, hay óvulos defectuosos, por decirlos de alguna forma más coloquial, que pudieran inclusive a ser riesgosos para el embarazo. Sí. Y acarrear con esto la probabilidad más alta de que los bebés pudieran tener algún problema cromosómico, le llamamos, ¿no? Y el más común de esto es el síndrome de Down o trisomía 21, más correctamente referido. Claro. Sí, yo al principio del programa les decía que como México no hay dos en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, claro, como que tenemos las dos ¿cómo te diré? Las dos problemáticas, una de los países de primer mundo y otra de los países de tercer mundo. Estamos teniendo una cantidad de embarazos adolescentes enorme, más que en ningún otro país del mundo, como si fuéramos un país tercermundista, pues es horrible el término, yo sé que es horrible, pero bueno, para que todos nos entendamos. Son y también reales. Sí, es una problemática real y también problemas de primer mundo, que tiene que ver con las enfermedades de degeneración, por ejemplo, los cánceres, por ejemplo, la hipertensión, los problemas cardíacos, que son problemas de primer mundo, pero también esta problemática de mujeres que llegan a los 40 porque decidieron hacer una carrera, la maestría, el doctorado, trabajar, ser independientes y hasta entonces voltean y dicen, quiero tener un bebé, ¿no? Que esto sucede mucho en los países de primer mundo. A diferencia en los países de primer mundo, en vista de esto evolucionaron y tienen una cultura de preservación de la fertilidad, ¿no? Que es otro tema muy grande en el área de reproducción, en donde muchas dicen, si yo planeo, como tú dices, llevar una carrera más larga en cuanto a estudios o en cuanto a trabajar, y tengo un proyecto de varios años y no deseo embarazarme y voy a pasar de los 35 sin embarazarme,
congelo mis óvulos. Claro, que esa cultura no hay aquí. Y que aquí a lo mejor apenas no se ha despertado, porque le llega el problema a los 40, ahora sí quiero tener un bebé y quizá mis propios óvulos ya no son los idóneos, de la calidad adecuada exactamente para yo tener un bebé. Y viene otro tema, ¿no? Entender esa parte, entender el proceso de donación de óvulos, que es la siguiente opción para poder embarazarse. Ay, sí. Y todo es causa de que probablemente no hicimos esa planeación a futuro. Claro, muy importante esto que dices, Ebert. Nos vamos a ir a otro cortecito, pero enseguida regresamos. No nos dejes porque ya están llegando algunas preguntas por WhatsApp que están muy, muy interesantes. En un momentito regresamos. Maravillosa la lectura de Ruth. Maravillosa. Octavio Paz, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues ha llegado dos mensajitos. Yo tuve un hijo a los 34 años, todo bien, pero podría tener otro sin problema a los 37, claro, como cualquiera. O sea, a los 34 estás todavía en edad y teniendo un hijo antes, a los 37 puedes tener otro. Yo creo que sin ningún problema, con toda la vigilancia médica, con todo el respaldo de tu doctor y yendo cada mes para ver cómo va y todo, yo creo que no tendrías ningún problema. Y hay otro mensajito que dice: mi primer parto fue a los 34 años, nació con mielomeningocele y tiene secuelas, no controla esfínteres, tiene escoliosis, espasticidad en las piernas y cadera y trae una válvula en la cabeza. ¿Por qué pasó eso? Soy Mari. Pues sí, Ebert, ¿cómo estás? Ya estamos de regreso aquí con las personas que nos están llamando, mandando mensajitos. No sé si acabaste de oír esta lectura que hice de esta pregunta. No completa, ¿me la No podrías completa, repetir? claro que sí. A los 34 años se embaraza y nace su primer bebé con mielomeningocele y con secuelas, no controla esfínteres, tiene escoliosis, tiene espasticidad en piernas, tiene una valvulita en la cabeza y pregunta por qué pasa esto. Uh-huh. Okay. El mielomeningocele es un problema congénito, sí, no hereditario. Eso es importante porque a veces la gente queda como muy, muy asustada. Y pues podemos decir que es cuestión de probabilidad, ¿no? De una incidencia, de que la población en general, los bebés tienen una probabilidad de nacer con esto. Sí. No hay como una causa en específico más que un error genético que provoca que alguien nazca con ese problema, ¿no? Pero la ventaja es esa, de que podemos decir que no es un problema hereditario, sino congénito. Claro. Un error que se presentó en ese desarrollo de ese bebé, una cuestión genética, una alteración. Sí, ahorita que dices eso, que mencionas eso, a mí me encantaría que con palabras muy sencillas nos dijeras cuál es la diferencia, para que todo nuestro público pueda entender esta diferencia genética y congénita. Perfecto. Sí, muchas gracias. Exactamente. Hay, por ejemplo, un caso típico, la hemofilia, es un trastorno hereditario. Sí. Es decir, que si alguno de los padres tiene afectación genética de hemofilia, los hijos tendrán una probabilidad en relación si es un papá o la mamá, de tener la enfermedad o tener la mutación de los genes. Sí. Y eso le llamamos hereditario. Y nacen con la enfermedad. En el caso de los problemas congénitos, es un error que se produjo en alguna etapa del desarrollo muy, 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 muy tempranita de estos bebés, y nacen así. Claro. Pero no quiere decir que los papás tuvieran alguna afectación, etcétera, ¿no? Sí, entonces esto no se hereda, obviamente, sino que solo fue un defecto en el desarrollo. Y entonces podemos hablar que hay una incidencia de esas enfermedades, ¿no? Sí. Y que desafortunadamente le tocó vivir a este chaparrito.
Ok, perfecto. Pues regresando al tema de los óvulos se deterioran con la edad, nos quedamos antes del corte que decías, en los países de primer mundo, pues una mujer puede prever congelar sus óvulos para que el día que se decide embarazarse, pues ahí los tiene. En México no hay esta cultura todavía, ¿no? Sería muy raro que alguien pensara eso. Hay una estadística bien interesante en España. La principal causa de congelación es por preservación de la fertilidad por causa social. Sí. Es decir, las mujeres planean no embarazarse en su edad reproductiva y prefieren congelar sus células. Ajá. En México la principal causa de preservación de la fertilidad, es decir, congelación de sus óvulos, es pacientes desafortunadamente que tienen algún problema oncológico, algún tipo de cáncer, que son muy jóvenes, que les vamos a tener que dar quimioterapia o hacer algún tipo de cirugía radical, y por eso se someten a este procedimiento, y son las poquitas, pero por planificación familiar o porque van a retrasar su edad reproductiva o razón social, porque van a estudiar, trabajar o quieren divertirse, cualquier cosa, son muy pocas las que preservan, así es. Sí, claro. Y lo importante de mencionar es que las técnicas que ahora utilizamos para preservar, las técnicas de congelación de óvulos, tenemos sobrevida en nuestros laboratorios del 95%. Wow, es pues decir, muy alto. Son muy, muy buenas. Muy buenas. Entonces, cada vez se convierte en una opción mejor. Claro. Sí, está padrísimo. Qué bueno, ¿no? Que pueda ser una opción para que las mujeres puedan decidir, ¿no? Cuándo se quieren embarazar. Qué bonito, ¿no? Que se pudiera decidir siempre. El otro día estábamos dando un taller para adolescentes, bueno, más bien para personas que atienden adolescentes, una doctora y yo, y me decía la doctora, bueno, pero es que de repente hasta incongruentes sonamos, porque, a ver, todos los hijos que tú tuviste los planeaste súper bien, pensaste cuándo era la mejor época, etcétera, etcétera. Si a nosotros no nos pasan otras cosas, ahora imagínate a los chavos a la edad de la calentura, a los 14 años, y yo le decía, pues sí, tienes razón. O sea, de repente es como un balde de agua fría cuando estás hablando de estos temas. Tienes que ser muy coherente, muy, muy coherente cuando estás hablando delante de tantos chavos y les estás diciendo que se esperen, que es una edad, que todavía no, que quién sabe qué. Y luego te pones a ver en tu propia vida y dices, caray, pues sí, más o menos, pero en el más o menos nos perdemos poquito, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Es algo más complejo que decir. Claro. Se puede prevenir, ¿no? Ajá. Hay que meterse a la dinámica real de los jóvenes, a lo que ellos están viviendo en realidad con los medios de comunicación, con el tipo de educación que tenemos, hasta en algo tan coloquial como la estructura familiar que se tiene, en dónde viven, con quién conviven, es algo muy complejo. Sí, claro, que tiene muchísimas aristas. Y bueno, tú estás en la Ciudad de México, que es otra cosa, pues es tan diferente la vida allá, pues cuando vienes a Guadalajara te darás cuenta. Guadalajara, aunque es muy grande, todavía hay muchos atavismos sociales que tienen que ver con falta de educación sexual, con hablar del tema, ¿no? Estamos tratando de abrir este tema para muchos papás y mamás y que hablen con sus hijos, pero todavía cuesta mucho trabajo, ¿no? Y de algo sí estamos totalmente seguros, Carlota. Sí. En el pueblo más chiquito de Jalisco, en el norte, en el sur, en el centro, en la misma Guadalajara, en la Ciudad de México, la clave es la educación. La educación, sexual. Exactamente. Y está muy bien comprobado en cualquier tipo de esfera social. Sí. La clave a la educación sexual en etapas más tempranas da muchos mejores resultados que no hablarla. Que no hablarla, exactamente. Por eso luchamos contigo, mamá, papá, que nos escuchas. Nos vamos a ir a un cortecito y enseguida regresamos. No te vayas. Ya estamos de nuevo contigo y déjame recordarte los teléfonos en cabina para que nos llames y el WhatsApp 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o mándanos un mensajito al 333 822 3208. Recuerda que el viernes te vas a llevar, en toda esta semana hemos estado recopilando los nombres y los teléfonos para decir quién se lleva el libro de Grey, que es la parte donde él explica pues esta historia de amor con Anastasia, de las 50 sombras de Grey, pero ahora con su propia voz, con su propia historia. Entonces está muy interesante. Christian necesita tenerlo todo bajo control.
¿Logrará su relación con Anastasia disipar las pesadillas que le acechan todas las noches? ¿O serán sus oscuros impulsos sexuales, su obsesión por el control y el desprecio hacia sí mismo los que alejarán a la joven y destruirán la frágil esperanza que ella le ofrece? Por favor, no dejes de leerlo, está muy interesante. Entonces participa con nosotros para que te anotemos y te puedas llevar este libro el día viernes, pasado mañana. Vamos a continuar entonces con el doctor Eber Flores. Estamos hablando de los óvulos se deterioran con la edad. Eber, pues yo tengo todavía varias preguntas. A ver, Ok. ¿qué se puede hacer? Porque no solo es la trisomía 21, puede haber algunas otras cosas. ¿Es verdad que si tengo un hijo a los 30, 31 y después otro a los 40 hay menos riesgo? ¿O es un mito también? No, así es, eso es algo muy importante. Hacemos algo que se llama cálculo de riesgo, Sí, jugando con algunas cuestiones. La edad es la principal, sí. pero con algunos datos del ultrasonido de los embarazos de los bebés. Pero sí, hay un cálculo de riesgo que le llamamos basal, Uh-huh. y es en relación a la edad. Ok. Y claro, mientras mayor edad, mayor riesgo. Se acelera, se cambia mucho el riesgo después de los 38, Uh-huh. después de los 40 y después de los 42, casi en 1 en 50. Ok, perfecto. ¿Y algunos otros padecimientos, a lo mejor no tan extraños, que tengan que ver con con estos óvulos que pudieran tener algún defectillo? Habíamos hablado de la trisomía 21, pero puede haber otros. Sí, la mayoría de las proteínas no se encajan bien, Uh-huh. y el principal problema es que son embarazos que pueden terminar en abortos Ok, espontáneos del Uh-huh. primer trimestre, de los primeros 3 meses. sí. Y es como una manera de corregir algo que el cuerpo no pudo corregir. La mayoría de estos defectos cromosómicos se llaman, no son Uh-huh. compatibles con la vida Ok, y terminan en un aborto. claro. Claro. ¿Hay alguna incidencia que tú sepas de estadística en México en donde, ahorita me acabo de acordar, mira, estábamos platicando unas amigas y yo en días pasados, todas médicas, y me decían, ¿te has dado cuenta que últimamente todos los primeros embarazos acaban en aborto? Y yo tengo varias pacientes que así ha pasado, ¿me entiendes? El Sí, primer, claro. se casan y todo, tienen una pareja estable, se quieren embarazar, y el primer embarazo termina en aborto en estos primeros 3 meses. ¿Hay alguna incidencia por alguna razón o algo que tú sepas? ¿O Muy nomás bien. así como que fue algo Casualidad casual? que Ajá, tocó exactamente, sí, ¿no? La realidad, el 20% de los embarazos, no solamente en las primeras mamás, ajá, puede terminar en un aborto del primer trimestre por la ok, causa que te digo, que se llama aneuploidías, que los ajá, códigos genéticos no están bien, ujú, y no importa la edad, pueden ser jovencitas de 20, 22 años ujú, y terminan en aborto. ok, Algo muy importante, una vez que una mamá tuvo ya un embarazo, un bebé, eso quiere decir que su cuerpo, su útero, sus órganos, su endometrio, tienen más facilidad para poder tener un siguiente bebé, entonces se implantan mejor y la probabilidad de aborto baja. Por esa razón, pero es el 20%, está muy bien estipulado. Así es. sí, ok, perfecto. Pues el 20% es muy alto, ¿verdad? Sí, es por eso que te han Pero tocado varias pacientes. sí, claro, pero fíjate que también nos ponemos a pensar una cosa, a ver, eh, la naturaleza es sabia, la naturaleza es sabia, porque entonces quiere decir que estos niñitos podrían desarrollarse con defectos severos, incompatibles Muy por la severo, vida. así es. Entonces, la naturaleza es sabia y mejor hace que estos abortos espontáneos sean posibles para no tener estas severidad en el desarrollo. Qué barbaridad, pues es fantástico, ¿no? Es una manera de corregir Sí, o es una manera de terminar un proceso que no se pudo corregir, así es. claro. Pues estar aquí, tenemos que agradecer, ¿no? Que estamos Sí, enteritos. exactamente, Sí. Ana exactamente. María Ávila nos dice felicitaciones a la doctora por excelentes temas, de mucha información y que nos hacen aprender. Ay, qué bueno. Pues gracias a todos los invitados que aceptan estar aquí, como el doctor Eber Flores, que siempre nos ilustra mucho con su experiencia y con su sabiduría. Muchísimas gracias.
gracias, Ever. Pues, No, al ¿qué más? contrario, ¿Qué Carlota. podríamos aconsejarles a las mujeres en términos de reproducción? Porque mira, yo me acuerdo que a un doctor sexólogo que quiero mucho, que se fue a vivir a Estados Unidos, que un maestro excelente, nos decía, a ver, ¿por qué cuando un criadero de caballos va a juntar a una yegua y a un caballo, por ejemplo, de caballos finos, ¿cuál es la preparación que hacen de estos caballos para que se unan y tengan un caballo saludable, hermoso como ellos, etcétera? Pues los preparan desde una semana antes. Entonces nosotros y nosotras, seres humanos, ¿qué tanto nos preparamos para cuando decidimos tener un bebé? Valga la analogía, eso es muy importante. Sí, claro. Tanto para la reserva ovárica, Uh-huh. el tabaquismo es algo que está estrechamente ligado a que esa reserva ovárica disminuya probablemente antes y que la calidad de los óvulos Uh-huh. sea menor. Fíjate, Entonces, sí, un tenemos que poquito insistir que rojo no porque, fumen. claro, porque por ejemplo, mujeres que estudian mucho, que trabajan mucho, Uh-huh. con vida social muy activa, Uh-huh. muchas veces se acompaña de estos hábitos como Sí. dormir poco, fumar mucho y quizá un alcoholismo social, Sí. ¿no? Y Sí. hacer poco ejercicio, ser sedentarios también, mucho ojo Uh-huh. y cuidado con su alimentación. El caso contrario, si no fuman, buena alimentación y hacen ejercicio, pueden hacer que la calidad de sus óvulos y probablemente su reserva ovárica se mantenga más estable. Así Claro, es. claro. Y algo muy, muy importante, como bien lo mencionas, si estoy planeando embarazarme, lo primero que debo ver es estar en mi peso ideal, Sí. porque el sobrepeso y la obesidad se asocian muy fuertemente a diabetes del embarazo, problemas del azúcar y presión alta, el síndrome llamado preeclampsia, eclampsia, que son muy graves, ¿no? Sí, Y la claro. ingesta de ácido fólico, por lo menos Ujú. 3 meses previos a comenzar a buscar el embarazo. Perfecto. Esas simples estrategias Ujú. nos pueden pintar un panorama totalmente rosa de quizás, si no las hacemos, ponernos muchas piedritas en el camino durante el embarazo. Claro. Y sufrir mucho, ¿verdad? Sí, Nos dice otra radioescucha, qué gran tema, felicidades, y tienen razón. Mi tercer embarazo y parto fue a los 40, fue después de 15 años de mi último embarazo, todo salió muy bien, soy Lorena. Pues qué bueno, felicidades que todo bueno, haya salido muy bien. excelente. Y Así es por los embarazos previos tal vez, ¿no? De Sí, repente y a no los... está peleado. Sí, Por ejemplo, claro. el 70% de las pacientes que buscan reproducción asistida Sí, es por eso, porque su sí, reserva ovárica está ya disminuida. Y claro que son mujeres que se van a embarazar y muchas veces no solamente de un solo bebé, sino muchos son embarazos gemelares, que es claro. algo relativamente común en las técnicas de reproducción. Sí, Pero para esto insistimos en que entren en las mejores condiciones, porque sabemos que la edad conlleva más probabilidad de complicaciones de los embarazos. sí, muy bien. Pues estamos ya casi para terminar el programa y bueno, vamos a darte las gracias por haber estado tan atento como siempre, Ebert. Muchísimas Al gracias. contrario, Carlota, el Que, agradecimiento es mío. que seas muy, muy feliz allá en México y te estaremos dando lata pronto. Hasta No es nada, luego. estoy para servirles. Hasta luego. Bueno, estamos a punto de terminar el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los teléfonos del doctor, así si quieren tenerlos, en 55 30 26 32 97 con el 01. Está en la Ciudad de México, pero pues ya ven que es un doctor que sabe mucho, que tiene mucha apertura y que nos da muy buenos consejos dentro de su sabiduría y experiencia. Muchísimas gracias a ti que estuviste con nosotros. Nos escuchamos mañana en punto de las 7.